agradezco la confianza del comité organizador. Los dos congresos que tuve oportunidad de visitar, lo hago rutinariamente cada año, es el americano hepatopancreato biliar, que se hace rutinariamente en Miami, a veces sale en forma ocasional en Latinoamérica, y también los presentados en la Sociedad Americana de Cirugía, que siempre es en Estados Unidos y varía de ciudad en ciudad. He seleccionado 10 trabajos y después unas conclusiones de unas guías en las cuales participamos. Y este trabajo me pareció muy interesante, es de Steven Strasberg, y es muy bueno. Una de las cuestiones que hemos trabajado mucho es en la prevención de lesiones de vías biliares. Y yo les comentaba que en los Estados Unidos, que ya ven que hacen continuamente las cosas mal, ellos operan mucha disquinesia vesicular. Entonces nos comentábamos que una de las formas de disminuir las lesiones es seleccionar bien a quién le quita uno la vesícula. Y entonces, pero en Estados Unidos es increíble la cantidad de disquinesias vesiculares y en cirujanos jóvenes. Y entonces platicábamos de esto, y vean ustedes ese trabajo interesante, cómo demuestra primero que el diagnóstico de disquinesia vesicular es extraordinariamente raro, es un diagnóstico de exclusión, y que esto de la fracción de eyección es totalmente subjetivo, dado que muchos de los casos que se diagnostican como vaciamientos retrasados o tardíos, la vesícula es sana. Entonces esto evitó colestectomía en muchos casos y por ende la probabilidad de que 1 en 1000 tenga una lesión de vía biliar. Con gusto presento este trabajo. Este fue del grupo de nosotros, el doctor Mario Vilatobá, donde presenta 11 casos de pacientes, lo van a ver en el siguiente ponente, que fueron aceptados en el protocolo de trasplante hepático por lesión de vía biliar durante un periodo de 7 años. 6 pacientes han sido trasplantados, 4 continúan en lista de espera y 1 murió sin ser trasplantado. En la mediana comprendida entre la lesión de vía biliar y el trasplante fue de 96 meses, casi 8 años. Y se reporta que un paciente trasplantado murió en un periodo posoperatorio y los otros presentaron únicamente complicaciones menores. Este caso, el que murió, es una paciente que yo intenté reconstruir 2 veces durante aproximadamente 10 años, y después, ya que tenía un síndrome de conductos evanescentes secundario a lesión de vía biliar, lesión de arteria hepática, y ya el doctor Vilatobá lo trasplantó, y es un caso que entró en muy malas condiciones. Pero todos los demás, resulta interesante ver cómo en casi 900 reconstrucciones que tenemos, un porcentaje muy bajito, menos del 1% van a trasplante. Hay otros grupos, el grupo de Argentina, con mucho menos lesiones reparadas, tiene un número mayor de trasplantes, no más que el doctor Vilatobá, pero sí en comparación al número de reparados. Este también es del grupo de Mario Vilatobá. Los errores que están ahí en los nombres, que sí los pueden ver, son así de los bad hombres de allá, para que vean que todo le sale a veces raro, pero debe ser el doctor Bandín Musa y Mario Vilatobá sin la I, y Martínez. Hay muchos errores ahí, pero interesante también demostrar que pacientes con trombosis portal, la experiencia de pacientes con trombosis portal, muchos años tuvimos como exclusión del programa de trasplante hepático la presencia de trombosis portal, y como ustedes ven, ya no es más una contraindicación, pero sí requiere de un grupo experimentado como el doctor Vilatobá. Aquí es un grupo de candidatos a trasplante con hipertensión portal y que tienen el mismo número de complicaciones de supervivencia comparados en pacientes sin hipertensión portal en México. A comparar variables intra y postoperatorias, se observó que no hubo diferencia estadística al comparar la sobrevida de los 12 y 21 meses después de los procedimientos entre ambos grupos. Entonces, la trombosis portal se espera que se encuentra hasta el 25% de los casos, y 50%, fíjense usted qué interesante, es diagnosticada en la operación, en el transoperatorio. Este es un trabajo interesante también, un estudio retrospectivo
de 73 pacientes con cirrosis que los operaron entre 2011 a 2016. Y lo he traído porque es un trabajo pequeño contra lo que uno ve en la actualidad, así como lo que presentó el doctor Charúa. Prácticamente todos los estudios estos están tomando como series de casos enormes de usualmente una base de datos que tiene el Colegio Americano de Cirujanos, donde uno puede ver cientos de casos tratados y sacar conclusiones, pero lo he escogido porque, vean ustedes, la mortalidad sigue siendo importante, 3% aproximadamente a 30 días, con una sobrevivida de 5 años de 40%. Si uno compara esto, la resección hepática en pacientes seleccionados todavía tiene un sitio importante contra la opción que sin duda en pacientes altamente seleccionados les duplica la sobrevida, como es el trasplante hepático. Esto también es interesante, un estudio que identifica esteatosis hepática no alcohólica en pacientes que se realizó pancreatectomía. En la incidencia de esteatosis post-pancreatectomía se incluyeron 110 pacientes y la frecuencia de esteatosis es de 16.4%. Es importante saber, y esto para mí ha sido una cuestión no exclusivamente por la esteatosis hepática, sino que así como creo que no todos los que se lesionan la vía biliar tienen un hígado sano, pues no todos los que les hace cirugía pancreática tienen un hígado sano. Es decir, lo común que es la esteatosis hepática en una circunstancia donde ustedes ven asociada a una neoplasia con la cual parece no tener ninguna relación. Este estudio de Colombia analizaron 6 años de pacientes con complicaciones posteriores a derivación bilodigestiva y fueron 24 pacientes que tuvieron disfunción, manejados percutáneos y de alguna manera también manejados con reoperaciones. A esto me voy a referir al final. Y para mí ha sido una cuestión realmente interesante. El doctor Zamora, uno de nuestros endoscopistas en el instituto, revisé su serie y me la presentó de casos que llegan al instituto con una derivación bilodigestiva, que ellos hacen una enteroscopía larga con la angiografía retrógrada, y su porcentaje de éxito en dilatación y extracción de litos es muy interesante, 80%, lo cual lo hace bastante competitivo, tanto que ya no rutinariamente pacientes con disfunción de la derivación bilodigestiva le estamos haciendo de inicio la operación. Y claro que resulta mucho más atractivo que hacer una punción percutánea y dejar un catéter percutáneo. El catéter percutáneo tiene un impacto en calidad de vida, eso lo estudiamos nosotros en la reconstrucción, pero es muy interesante y le he traído también este trabajo. No hay una serie tan grande como la del doctor Zamora que tiene el instituto, pero sí es interesante que la endoscopía cada vez se hace más competitiva para pacientes con falla a cirugía. De sobrevida en cáncer vesicular sigue siendo en nuestro país una neoplasia rara, 1 a 3 en 100,000, hemisferio sur, en Argentina y Chile ustedes saben que lo consideran hasta enfermedad premaligna, pero aquí en nuestro medio sigue siendo, para la frecuencia de litiasis vesicular y la frecuencia de cáncer de vesícula no es tan importante y realmente no podemos considerarlo a largo plazo. Y este estudio también le traigo porque es tan difícil analizar la sobrevida de las condiciones de cada paciente para sobrevida, que es muy difícil hacer grupos para saber qué le va a pasar a un cáncer de vesícula. Lo único que sí sabemos es que el paciente que tiene un carcinoma de vesícula 1A, es decir, el que es un hallazgo transoperatorio el del patólogo, que no pasa la lámina propia, ese es un caso que tiene 100% de curación. Y los demás tienen de alguna manera que hacerse alguna circunstancia. La doctora Jennifer Seng del Beth Israel presentó un caso, ya fue en American Surgical, muy interesante porque con frecuencia uno encuentra un cáncer en 2 o 3, en grado 2 o 3, que es enviado a resección
y uno quiere hacer una resección del segmento 4 y 5 y hacer una linfadenectomía y ocasionalmente retirar la vía biliar. Interesantemente demuestra que estos pacientes tratados con radiación y quimioterapia tienen una supervivencia muy similar, sin morbilidad asociada a una resección mayor como la que se plantea. Nuevamente esto abre la puerta para un estudio, va a ser difícil de hacer, un prospectivo controlado aleatorio donde se pueda encontrar que probablemente la resección en cáncer de vesícula tenga que ser comparada con radioterapia y con quimioterapia posoperatoria. La trombosis portal después de reconstrucción, nosotros hemos estado también, me llama la atención, es muy común, inclusive en cirugía de colon de cáncer, que se acercan a la base de la mesentérica, o nosotros en las esplenorrenales cuando hacíamos, o en las reconstrucciones biliares. Es muy común encontrar trombosis portales posoperatorias. Y a veces no las investigo, no, pero cuando se pone a investigar, después de pancreatovenectomía, después de reconstrucción biliar, después de resección hepática, las trombosis portales tienen una frecuencia mayor y muchas se resuelven espontáneamente. No nos damos cuenta, pero se resuelven espontáneamente. Y aquí hacen un análisis de la cirugía hepatopancreatobiliar y como ven ustedes, en algunos casos se encuentran 10% y hacen una serie de maniobras para extraer los trombos y a veces utilizar maniobras sobre la vena mesentérica, injertos y venografías. Es más frecuente transhepatectomías que pancreatectomías. Yo siempre uno ve cuando hace una resección hepática mayor que acercarse lo más que pueda uno a la confluencia, porque si deja uno un muñoncito, deja uno una zona de turbulencia y eso es donde puede de alguna manera hacerse trombos. Este es de pancreatovenectomía, no voy a meterme mucho, pero el doctor Chan ahora en la mañana estuve revisando con él, platicando de lo que va a presentar mucho de cáncer y la cirugía laparoscópica o asistida por robot es muy interesante, cada vez va creciendo más. Como todo, es selección de cada caso. No ha demostrado la asistida por robot ser superior a la laparoscópica sola y en esencia la laparoscópica sola no ha demostrado ser superior a la abierta, excepto por algunas condiciones que da la cirugía abierta. Son muy competitivas las tres opciones, depende de cada centro lo que se pueda ofrecer, pero aquí es en pacientes también con metástasis colorectales que hacen hepatectomías laparoscópicas y que reduce la estancia, probablemente el tiempo de la operación de resección a quimioterapia del paciente. En los últimos 3 minutos que me quedan, 4 minutos y medio, les voy a mostrar esto que 2 congresos seguidos, un grupo de cirujanos comandados por el doctor Strasberg, está el doctor Santibáñez de Argentina, de aquí de México su servidor y el doctor Ismael Domínguez, está Michael Bront también de Washington University, y endoscopistas y radiólogos, está Costa Magna, está también Dick Guma, y va a salir pronto publicado esta propuesta, porque una de las cosas que más trabajo nos costaba es decir, bueno, ¿cuándo considero que la operación falló? ¿Cuándo considero que la intervención percutánea falló? Y más aún, ¿cuándo considero que el endoscopista falló? En general, la comunicación siempre el endoscopista llega un momento en que quiere dilatar una estenosis larga y ya no puede, y entonces se lo plantea al cirujano, y entonces estas que son filiformes o largas o con una luz que no pueden franquear, las consideramos como lesiones circunferenciales, en la clasificación E de Strasberg. Y entonces pusimos todos estos criterios, fue muy interesante, fueron varias mesas de trabajo donde cada quien expuso cuáles son, cómo considera uno falla, los cirujanos a los que hacíamos y los endoscopistas y los radiólogos. Y ven ustedes cómo algunas cosas que digamos interesantemente, 90 días, ya no nomás 30, 90 días, considerar mortalidad y la morbilidad perioperatoria hasta 90 días. Para decir que la vía biliar quirúrgica tiene éxito,
no debe tener endoprótesis ni otros dispositivos. Obviamente que no tenga colangitis, ni ictericia, ni abscesos, y que no requiera un procedimiento invasivo complementario y que no tenga una segunda intervención. El grado B, cuando uno no encuentra un caso que requiere instrumentación. Usualmente el doctor Pitt decía que cuando cambie a una opción endoscópica o radiológica debe ser considerada una falla quirúrgica, pero muchas veces solamente es una intervención endoscópica y o radiológica. Entonces pusimos estas características, como ven ustedes, los periodos de colangitis, y empezamos a ver las fístulas biliares internas o externas que remiten después de un año de aparición. Y luego ya en las grados C, que son las más complicadas, y he de decirles que el número, por ejemplo, de lesiones que tenemos nosotros con confluencia perdida, lo que es en Strasberg E4, E5, es muy alto en nuestro país. Por ejemplo, el grupo de Strasberg no tiene más de 10 casos, y nosotros probablemente nos pasamos de 150, donde tenemos separadas las vías biliares. Y entonces vean ustedes cómo estos casos que sí son muy difíciles de reparar. Si uno considera un caso, una lesión E1, es decir, un hepático largo, con que se pueda hacer con confluencia conservada, que uno se lo puede hacer con asistencia de robot o laparoscópica o abierta. No es lo mismo a lidiar con unas vías biliares pequeñas y separadas. Eso es lo más crítico de esto. No les voy a agobiar en el minuto 10 que nos queda. Esto es la de las fallas a endoscópico percutáneo. Este trabajo va a salir próximamente en HPV. Va a ser muy interesante cómo lo recibe. Somos muchos cirujanos, endoscopistas y radiólogos involucrados, pero va a ser interesante los comentarios que se hagan. Pero prácticamente es lo mismo. Es decir, cuando uno encuentra una lesión, una estenosis larga de la vía biliar, el mismo endoscopista, después de un tiempo de dilatar y colocar endoprótesis, solo el mismo paciente a veces lo pide, excepto que tenga una contraindicación para la intervención. Pero es interesante, este trabajo saldrá muy pronto en HPV. Yo estoy seguro que no es muy simple de digerir. Vean ustedes todo esto, y las definiciones son algo complicadas, pero yo creo que esto va a ser no solo modular las conductas de los que nos dedicamos a arreglar vía biliar iatrogenizada, sino más bien poder hacer reportes con la misma métrica. Esas son interesantes clasificaciones, que todos podamos hacer reportes con la misma métrica. Muchas gracias, agradezco su atención.